Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. En esta ocasión quiero mostrarles cómo extraer selectivamente biomoléculas utilizando dióxido de carbono supercrítico. Ofrecer el máximo rendimiento del producto con la mayor pureza al menor costo posible sin provocar daños al medio ambiente son las características de un proceso de extracción selectiva. Por ejemplo, en las hojas de pimienta mexicana se han identificado más de 25 componentes, de los cuales el metileugenol es el más abundante. Si se obtuviera un extracto con al menos el 95% del metileugenol, con una pureza superior al 95%, estaríamos hablando de un proceso de extracción selectiva. Para lograr este reto, la tecnología de extracción con dióxido de carbono supercrítico es la más prometedora. El dióxido de carbono supercrítico es el disolvente más adecuado para extraer biomoléculas termolábiles, debido a que su temperatura crítica es apenas superior a la temperatura ambiente, 31 grados Celsius. Su presión crítica es fácilmente alcanzable, 7.3 megapascales, y su densidad crítica, 470 kilogramos por metro cúbico, es de las más altas. Además, es considerado como un disolvente verde, es abundante, barato, no tóxico y no inflamable. A condiciones normales de presión y temperatura, el dióxido de carbono es una sustancia no polar y por lo tanto solamente podría disolver a compuestos no polares. Sin embargo, a medida que se aumenta la presión hasta sobrepasar su punto crítico, el CO2 se polariza físicamente, es como un gas, es decir, llena y toma la forma del recipiente que lo contiene, pero su densidad es como la de un líquido, por lo tanto, tiene una gran capacidad para disolver. Consecuentemente, es capaz de disolver a compuestos polares y compuestos orgánicos oxigenados de peso molecular medio. En el diagrama se muestra la región supercrítica, donde termina el equilibrio líquido-vapor. El dióxido de carbono se convierte en fluido supercrítico por arriba de 31.1 grados Celsius y 7.3 megapascales de presión. En general, para cualquier proceso de extracción, las condiciones de presión y temperatura a las cuales un fluido supercrítico tiene su mejor desempeño como disolvente son temperatura 1.2 veces superior a su temperatura crítica y presión 3.5 veces por arriba de su presión crítica. Hay muchos factores que influyen en la capacidad que tienen los fluidos para disolver ciertos solutos. El más importante es el parámetro de solubilidad, el cual describe su grado de solubilidad y se relaciona con la cantidad de energía que se requiere para evaporar una unidad de volumen de un líquido. Se sabe que es más probable que las sustancias con parámetros de solubilidad similares sean más miscibles. Se prefiere que el parámetro de solubilidad del disolvente sea igual al parámetro de solubilidad del soluto que se desea extraer, o por lo menos que la diferencia entre ellos sea menor de 2 unidades. Para determinar el parámetro de solubilidad del disolvente existen varias ecuaciones empíricas que se aplican con gran éxito. Una de ellas es la ecuación empírica que relaciona al parámetro de solubilidad con la presión crítica para un disolvente.
Para el dióxido de carbono supercrítico, cuyos valores de presión crítica y densidad crítica son 7.3 megapascales y 0.47 gramos por centímetro cúbico, respectivamente, esta ecuación depende solamente de su densidad. El valor más alto del parámetro de solubilidad para el dióxido de carbono supercrítico se obtiene a temperaturas más cercanas a su temperatura crítica y a las presiones más altas posibles. Por ejemplo, a 35 grados Celsius y 10 megapascales de presión, en donde la densidad del dióxido de carbono supercrítico es de 0.652 gramos sobre centímetro cúbico, tiene un parámetro de solubilidad de 11.25 megapascales a la 1 medio. Pero a esa misma temperatura de 35 grados Celsius y 120 megapascales de presión, la densidad es de 1.234 gramos sobre centímetro cúbico y su parámetro de solubilidad de 21.14. En el caso del soluto, si se conoce la estructura química de este compuesto, entonces se puede utilizar el método de contribución de grupos para determinar fácilmente su parámetro de solubilidad, mediante una expresión que relaciona la energía de vaporización y el volumen molar de cada grupo funcional de la molécula que se encuentran reportados en la bibliografía que les muestro en la parte inferior izquierda de esta lámina. Para el caso de la cafeína, por ejemplo, cuya molécula tiene los grupos funcionales que se muestran en esta tabla, su parámetro de solubilidad es de 26.51 megapascales a la 1 medio. El equipo que se utiliza para la extracción con fluidos supercríticos es relativamente simple. Consta de el tanque en donde se encuentra el dióxido de carbono, la bomba de presurización y la celda de extracción. Esta celda de extracción está en un sistema de temperatura controlada y cuenta con un indicador y controlador de presión, además de el medidor de flujo del dióxido de carbono. Ahora muestro algunos ejemplos de biomoléculas que se pueden extraer de fuentes naturales utilizando al dióxido de carbono supercrítico. Por ejemplo, de las hojas de laurel o tomillo o perejil se puede extraer el mirceno. Esta molécula tiene un parámetro de solubilidad de 16.2 megapascales a la 1 medio. Entonces, las condiciones para extraer esta molécula con dióxido de carbono supercrítico serían de 35 grados Celsius y 17.1 megapascales, para que al menos el parámetro de solubilidad del dióxido de carbono respecto de del mirceno sea de 2 unidades. De la misma manera, el limoneno que se puede extraer de las cáscaras de los cítricos tiene un parámetro de solubilidad de 7.3, entonces para alcanzar un parámetro de 15.3 para el dióxido de carbono supercrítico se requieren condiciones de 35 Celsius y 22.5 megapascales. Para el citronelol de las hojas de citronela se requieren las condiciones de 35 Celsius y 14.8 megapascales de presión. El eucaliptol, que se obtendría de las hojas de eucalipto,
cuyo parámetro de solubilidad es de 16.6 y se requería que al menos el parámetro de solubilidad de dióxido de carbono supercrítico fuese de 14.6, tendría que someterse a un proceso de extracción a 35 grados Celsius y 18.8 megapascales. Aquí están algunos otros ejemplos de moléculas relativamente más grandes: el acetato de linalilo de la lavanda, el acetato de isopentilo de la cáscara de banana, el ácido linoleico de los aceites vegetales y la vitamina A o retinol de las frutas y verduras. Para cada uno de esos compuestos se obtiene su parámetro de solubilidad y, modificando la temperatura y la presión, se puede sintonizar el parámetro de solubilidad del dióxido de carbono supercrítico mínimo que se requiere para la solubilidad de esos compuestos. Tengo acá algunos otros productos que también pueden ser extraídos con dióxido de carbono supercrítico. De los suelos contaminados se puede extraer los herbicidas y pesticidas con dióxido de carbono supercrítico a temperaturas y presiones que ya han sido probadas. Del café se puede extraer la cafeína, de la soya la vitamina E, de la yema de huevo se puede extraer el colesterol, del plasma se puede eliminar los antibióticos, de la orina se puede eliminar el fenol y del suero se puede extraer el colesterol a estas condiciones de temperatura y presión para el dióxido de carbono supercrítico. Tengo acá algunas referencias que hemos consultado para mostrarles esta aplicación de la extracción selectiva de compuestos. Entonces concluimos que de las fuentes naturales, flores, frutos, hojas, cortezas, raíces, etc., se pueden obtener extractos de interés comercial, como son aceites esenciales, metabolitos secundarios, antioxidantes, pero aplicando la tecnología de extracción supercrítica se puede extraer selectivamente moléculas de alta pureza. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.